Qué gusto, ¿lista para el feriado? Listo, pero no voy a salir, tú sí, ¿no? Yo sí, me voy de vacaciones unos días, me voy a Bahía de Caracas. Qué rico, yo voy a estar en la casita, en familia, jugando carnaval, a mí sí me gusta. A mí no. Vamos a ver más tarde qué sigues opinando sobre eso. Bien, vamos a tener hoy entrevistas, vamos a conversar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. También nos va a acompañar en los estudios en nuestro segmento de entrevistas Wilman Terán, el recién posesionado presidente del Consejo de la Judicatura, con quien se hablará sobre los nuevos retos que tiene esta institución. 7:03, esa es la agenda que tenemos para hoy, para analizar, para hacer opinión, y vamos a empezar a revisar las principales noticias. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, recibió ayer al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien lleva una semana en el cargo. Ambos coincidieron en la importancia del diálogo. La reunión se dio en medio de las tensiones entre los dos poderes del Estado. Cucalón señaló que el país necesita que sus autoridades trabajen en conjunto. Una prueba palpable y concreta es reunirse entre funciones del Estado. Donde yo manifiesto mi clara diferencia y donde voy a ratificar mi posición irrestricta a favor de la democracia y en esto que denomino la batalla de las ideas, es la pretensión o lo que se está elucubrando en estos días de que forzadamente quieran llegar a vincular sin ninguna prueba de ningún tipo, peor política, al primer mandatario para forzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución que se refiere al enjuiciamiento político. Si esa es la línea, es obvio que nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición. Yo daré a conocer mi posición. Será obviamente de contraste y de frentear eso que para mí no tiene ninguna lógica jurídica. Bien, eran las palabras del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que hablaba básicamente de lo que hace el gobierno, lo que piensa el gobierno sobre el proceso de investigación del presidente de la República y el gobierno en el caso del llamado encuentro. Así es, y también el presidente Virgilio Saquicela lo recibió y dijo que allí están abiertos a tratar también ciertos temas que tiene la Asamblea para debatir, algunas reformas a la Constitución, otras leyes que se han planteado. Así que veamos también cómo va avanzando esta relación, porque si recordamos, el exministro de Gobierno Francisco Jiménez también durante sus primeras semanas hizo lo mismo, ¿no? Acudió a la Asamblea, habló de acuerdos, de diálogos, pero lastimosamente en la Asamblea muchas cosas se truncan. Escuchemos. Le hemos dicho que nosotros hemos propuesto el diálogo desde la Asamblea Nacional, producto de ello justamente ha sido las reformas a los cuerpos de seguridad, producto de ello, del diálogo convocado por la Asamblea Nacional, se aprobó el tema de tecnologías, parte de la denominada ley de inversiones. Estamos nosotros, lo hemos dicho a los medios de comunicación, por citar a un diálogo respecto del tema laboral. Se ha planteado que quieren hacer el seguimiento como Ministerio de Gobierno del tema de la reforma a la Constitución en cuanto al apoyo de las Fuerzas Armadas respecto de la Policía Nacional. Le hemos dicho de que la Comisión presta todas las facilidades para ello, que aspiramos que lo más pronto esté el informe para primer debate. Apenas 4 de las 17 personas que fueron convocadas acudieron ante la comisión de la Asamblea que investiga el denominado caso Encuentro. El general de Policía en Servicio Pasivo, Víctor Arauz, aseguró que es el más interesado en que continúen las investigaciones, pues busca limpiar su nombre. Daniel Valencia nos cuenta los detalles. Su misoginia afuera, señor Ordóñez. Aquí no, aquí usted está en calidad de compareciente. Este fue uno de los momentos en el que se caldearon los ánimos al interior del Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Pues con calificativos en contra del actual secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, fue como la presidenta de la comisión ocasional que investiga los hechos relacionados con el denominado caso Encuentro, Viviana Veloz, intentó frenar los aplausos de quienes acompañaban a este compareciente. Una de las 4 personas que acudieron ante el llamado de esta mesa legislativa. Yo respondería a la pregunta que usted está haciendo si no hubiera sido objeto de una agresión
injustificada de su parte. Usted me ofende innecesariamente. Yo no le di motivo alguno a usted para que me agreda como me agredió hace un momento. Las preguntas del resto de legisladores se centraron en si conocía o no actos de corrupción del gobierno. No tiene conocimiento de nada. No, sí tengo conocimiento de muchas cosas, ¿no? Lo que usted me... Pero de la pregunta que le hago al Exactamente, porque no hay ningún vínculo, señor. Quien también compareció fue el general de la Policía en Servicio Pasivo, Víctor Arauz. Él reconoció ante los legisladores haberse reunido con Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, pero dijo que solo lo hizo para lograr una reunión con el primer mandatario, para así analizar el proceso de su ascenso. Para que me escuche, para alertarle de lo que estaban tramando en mi proceso de calificación. De ahí que apuntó que el informe que finalmente fue archivado fue la razón por la que le quitaron la visa y lo nombraron dentro de los narcogenerales. Se valió, como le digo, de este informe para que el embajador haga esas declaraciones y se sacaron muchas conjeturas de algo que lamentablemente fue producto de una pugna interna. Quien también aceptó haber conocido a ambos implicados fue el presidente del movimiento Creo, Guido Chiriboga. Sin embargo, dijo que es costumbre de estos personajes tomarse el nombre de terceras personas. Para darse un sentido de importancia en las llamadas entre ellos. Sería buenísimo, lo veo muy difícil, Presidenta, pero sería buenísimo que se presente. Las comparecencias continuarán este viernes a las 10:30 con el teniente coronel de la Policía Nacional, José Luis Erazo, y la fiscal general, Diana Salazar. Algo de la agenda de hoy, 17 de febrero, a las 10 horas, rueda de prensa para presentar el plan operativo de seguridad por el feriado de Carnaval 2023. Será en la Secretaría de Seguridad, en la sala de crisis del COE Metropolitano de Quito. A las 10:30 hay la sesión de la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción en el caso denominado Encuentro. Hoy se espera que comparezca José Luis Erazo de la Policía Nacional y también Diana Salazar, la fiscal general del Estado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplirá agenda en Manabí a las 10:30 de la mañana. Entregará créditos, los llamados 1 por 30, al sector pesquero. A las 11:30, en cambio, participará en la inauguración de la infraestructura del Instituto Técnico Superior Luis Arboleda Martínez. Así es, a las 3 de la tarde, el Teatro del Barrio, un paso más por la infancia, será en Manabí. Y ya se acerca el feriado y en la provincia de Santa Elena hay una gran agenda de actividades para realizar y se espera que lleguen miles de turistas. Así es, vámonos en directo para que Luis Alfredo Zúñiga nos cuente desde Salinas los detalles de la agenda del feriado. Hola, Luis Alfredo. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. En efecto, estamos a esta hora acá en Salinas, provincia de Santa Elena. Indicarles que hay una gran expectativa de cara al feriado por Carnaval en estos 4 días de asueto, pues se espera una gran cantidad de turistas que se lo empieza a ver ya con ciertos datos que nos han mencionado desde el sector turístico. Hay del 80% al 100% ya de ocupación hotelera acá en esta provincia y se espera que lleguen cerca de 250.000 personas durante los 4 días de feriado. Los restaurantes se han preparado, también el comercio informal en la playa, así nos lo han mencionado los cerca de 100 parasoleros que se encuentran en la playa de San Lorenzo acá en Salinas. E indicarles también parte de la gran agenda de eventos que van a ocurrir, pues por ejemplo en Vallenita se realizará el evento Retro Star en el Malecón Escénico los 4 días de asueto con DJs y también música de los 70 y 80. El lunes 20 de febrero en el Cantón Santa Elena se dará el desfile carnavalero en el centro de la urbe con la participación de 18 grupos de baile. En el Cantón La Libertad se prevé un evento también con DJs en el Malecón de ese cantón y en Salinas, en donde nos encontramos, se dará el concierto de Caramelos de Cianuro y Rojo y Blasti el sábado. Además, según nos ha mencionado la gobernación de la provincia, ya se ha preparado el contingente de uniformados, tanto militares, policías y también miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador para resguardar la seguridad acá en este punto. Es la información y la agenda de eventos que se van a realizar durante este feriado de carnaval acá en la provincia de Santa Elena. Continúan con más en estudios. Muy buenos días. Buenos días, Luis Alfredo, y también aprovecha y disfruta. Quédate por ahí.
Vámonos a Cuenca ahora, en la provincia de La Suay, que es uno de los destinos favoritos de los feriados, sobre todo los de carnaval. La ciudad está preparada para recibir a miles de visitantes, aunque tiene que tener cuidado con las carreteras. Ya vimos ayer que la provincia de La Suay es una de la que más problemas tiene en cuanto a vías. La cuenca Molleturo, sobre todo, que es una de las más utilizadas, está bastante complicada, así que hay que tener precaución para evitar. Pero que eso no le impide ir a Cuenca, porque realmente es una ciudad hermosa. Hermosa. Y ya justamente allá los festejos ya empezaron. Iván Rodríguez nos tiene la información. Adelante, Iván. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Los carnavales arrancaron en Cuenca con el Jueves de Compadres y Comadres que se desarrolló anoche en el Centro Histórico de Cuenca. La fiesta estuvo prendida. Les contamos. Música, colorido, espuma de carnaval y sobre todo mucha alegría predominó en el Jueves de Compadres y Comadres que se realizó la noche de ayer en la Plaza San Francisco, en el centro de Cuenca. Este es el pregón de los carnavales. Yo absolutamente honrada con esta distinción de ser la comadre del carnaval de los Cuatro Ríos, esta tradición hermosa de mi ciudad, de los Jueves de Compadres y Comadres. Con esto Cuenca queda lista para recibir a los turistas, considerando además que es uno de los destinos favoritos para este largo feriado. Y la propuesta es variada, bajando del Parque Nacional Cajas, que cuenta hoy por hoy con hosterías y restaurantes para su total comodidad y esparcimiento. En medio de la naturaleza, la verdad, lo que recomendamos es el glamping, que es el hospedaje que va acorde con el modelo. Destaca además de excepcional gastronomía, como la trucha en sus diferentes presentaciones. Pero hay para todos los gustos. También con el dulce de carnavalito, el pan de carnaval, en fin, las cosas tradicionales del carnaval cuencano realmente. Y si lo suyo es la ciudad, están en el centro histórico, los bares y discotecas, el barranco del río Tomebamba, el mirador de Turi, los parques y plazas. Otro de los puntos que no puede dejar de visitar es las aguas termales de Baños, a tan solo 15 minutos del centro histórico. Respecto a la conectividad terrestre existen algunos problemas. Sin embargo, el Ministerio del Ramo tendrá maquinaria para atender cualquier tipo de eventualidad. Tendremos maquinaria y personal permanente en la zona de darse algún contingente. Con esto se espera garantizar la estadía de los visitantes. Y para este sábado, mientras tanto, se desarrollará el desfile denominado Carnaval de los Cuatro Ríos. Esto será en las calles del centro histórico. Es lo que les podemos contar desde la ciudad de Cuenca. Regreso a estudios. Buenos días de mi parte. Muchas gracias, Iván, que tengas un buen día. Así que ustedes ya tienen la agenda donde pueden ir a Santa Elena, pueden ir a Cuenca. El Ecuador tiene un sinnúmero de rincones que se pueden visitar. Así que aprovechenlos en este feriado importante. Además, recuerde que va a haber para el sector turístico una rebaja del IVA del 12 al 8%. Así que nos vamos a algún lado, aunque sea. Aunque sea. Vamos a la pausa. Regresamos ya mismo. Conversamos con el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y también con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Separados, por si acaso. Bienvenidos. En los últimos 27 años, desde 1995 hasta 2022, las exportaciones no tradicionales se han multiplicado por 11. Esto es una muy buena noticia para el país, que está logrando diversificar sus exportaciones e incursionando en nuevos mercados. Las exportaciones no tradicionales son todo lo que le vendemos al resto del mundo, excepto petróleo, banano, camarón, café, cacao y uno que otro producto en el que fuimos fuertes en el pasado. Y en este periodo pasamos de 850 millones de exportaciones no tradicionales a algo más de 9.000 millones, una evolución realmente positiva. Las exportaciones no tradicionales subieron constantemente hasta el año 2008, luego tuvieron un pequeño retroceso, volvieron a subir hasta el 2014, luego volvieron a sufrir una caída, pero el dato del 2022 es especialmente bueno si se considera que en el 2019, el año anterior a la pandemia, eran un 60% menos de lo que son ahora. Muchas gracias. Bueno, sigamos revisando qué pasa en el país o qué esperamos que pase en este feriado de carnaval, Belén.
Así es, y Ambato es una de las ciudades más visitadas porque justamente tienen esta gran fiesta de la fruta y de las flores. Su reina ha pasado toda la semana en varios medios de comunicación invitando a la ciudadanía a que vaya a Ambato, y a mí sí me gustaría ir, nunca he estado en esa fiesta. ¿Nunca? No, porque es que hay bastante tráfico para llegar. No. Ambato es una ciudad muy bonita y no se llega no hay mucho tráfico, la Panamericana es bastante amplia. Lo que sí es que estuve en Ambato hace 2 fines de semana y me fui al mercado a comer las tortillas con chorizo. ¿Qué tal? Riquísimo. Vamos a que Edith Jacome nos cuente más de lo que ofrece Ambato para este feriado. Milton y Belén, muy buenos días. Ambato amanece de fiesta. En este momento me encuentro en el Parque Montalvo, que es uno de los más emblemáticos de la ciudad y donde descansa uno de los 3 Juanes. Aquí confluyen las edificaciones patrimoniales y la Catedral de Ambato, donde cada año se bendice el pan, los frutos y las flores. A mi lado se encuentra justamente Esteban Ramos, responsable de la exposición floral bajo el título Soplo de Vida. Buenos días, Esteban. Invita al Ecuador entero. Muy buenos días. Reciban un saludo en nombre del Gobierno Provincial de Tungurahua a visitar el Museo Provincial Casa del Portal, lugar en donde se exhiben las exposiciones florales. Son más de 40.000 flores de diversas variedades de todo el Ecuador las que engalanan esta fiesta y decoran esta casa patrimonial tan importante para la ciudad. Es así que el tema principal de esta exposición es la Mama Tungurahua. Es una escultura floral de más de 6 metros en la cual se puede apreciar y puede identificarse lo que nos caracteriza como tungurahuenses. Este es uno de los 70 eventos por los 72 años de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, que se contrasta con la gastronomía, pero los ambateños tienen mucho que ofrecer. A mi lado también se encuentra Gloria Chachipanta, que representa las 18 parroquias que tiene la ciudad de Ambato. ¿Qué nomás vamos a conocer por aquí? Así es, empezando desde Quizapincha tenemos los cueros, por Pasa tenemos las camisas, en Atahualpa está ofertando las comidas tradicionales como cuye, y también diferentes cantones que invitamos a visitar. Y quienes visiten Ambato todavía alcanzan a degustar las frutas de temporada como el capulí, las mandarinas, la reina Claudia y también los duraznos, pero cómo no, el pan de pincho. Y con esta invitación nosotros volvemos a estudios. Compañeros, muy buenos días. Muchas gracias, Edith. Y hasta ahora me dio hambre a mí. Y también hay la colada morada siempre, a la entrada de Ambato. ¿Y los cuyes te gustan? No, pero las gallinas de pincho sí. Bueno, ahí estamos iguales. La reina Claudia. Vamos a la pausa. Regresamos para conversar con el presidente del Consejo de la Judicatura y más adelante con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7:32 y luego de un poco más de un año de tensiones y de vacíos en el Consejo de la Judicatura, ya hay presidente definitivo, y es el doctor Wilman Terán Carrillo, que está con nosotros para acompañarnos hoy. Doctor Terán, gracias por acompañarnos, es la primera entrevista que usted va a dar en vivo, y ayer se posesionó, ayer nomás, y ya recibió un informe por parte del presidente saliente, el doctor Román. Usted es el primer juez de la Corte Nacional de Justicia que pasa al Consejo de la Judicatura, de administrador de justicia a administrador de la Administración de Justicia. Así es, ha sido la confianza que han depositado los compañeros del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y por ende toda la magistratura del Ecuador. Además, por primera vez que se realiza una terna en consenso entre los magistrados. Recuerde que la Constitución dice que es una terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia. También es un hecho inédito, ¿no? Por supuesto. Esto marca los cambios profundos y la transformación que está llegando el país a través de la Administración de Justicia. Esto es un buen augurio de cómo va a marchar la justicia tan cuestionada en el país. Ayer nomás, usted que se posesionaba ante la Asamblea Nacional, entraba junto al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Esto, digamos, es una imagen que daría una esperanza de que la justicia va a caminar mejor, ¿no? El día de ayer se ingresó con todos los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia y todos los conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia. Y obviamente el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia es un integrante de ese pleno. Entramos los 21 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, no solamente acompañado del doctor Iván Sánchez. La pregunta es, ¿esto nos da a pensar de que vamos a tener una mejor administración de justicia o era por cumplir el protocolo? Esto va a haber un cambio.
pues no debe de olvidarse de que los jueces son los ojos y los oídos de la judicatura. Ellos son la razón de ser, cómo se activan los mecanismos de control alrededor del ente de administración y control. ¿Qué opina usted de la administración de justicia en el país? Cuando usted lo nominan para integrar la terna, ¿qué pensó? Pensé en que tengo que aplicar y entregar lo mejor que existe de mí dentro de la experiencia multidisciplinaria que me ha llevado a que me entreguen la respectiva confianza los compañeros y compañeras que fueron en aquel entonces de la Corte Nacional de Justicia. Hoy ya no soy un togado, ya no soy un administrador de justicia, me compete la administración de la función judicial. Ahora, ¿cómo va a empezar? ¿Cómo va a empezar a poner orden en un sistema que tiene problemas éticos, morales, logísticos, que derivan de un problema económico? Es decir, varias aristas que tiene que enfrentarlas usted. Bueno, esta es la interacción de los diversos poderes del Estado. Diversos poderes del Estado, la función legislativa, la función ejecutiva, la función de transparencia y control social, atraviesan esos problemas éticos, morales, que deben de ser estructurados y que desembocan en el evento económico. No es un problema focalizado hacia una función del Estado. Y los ciudadanos nos corresponde a todos, independientemente de la función o dignidad que ocupemos, levantar la institucionalidad del país. ¿Cómo la levanta? A través, primero, de la evaluación interna, que es la conciencia de cada institución, y luego de esta evaluación interna reflejar, más allá de las palabras, hacia los hechos. El trabajo que corresponda, conforme a los análisis que ya seguiremos haciendo, del informe que entregó el doctor Román el día de ayer, de las actividades que cada área de gestión dentro de la respectiva función hayan de entregar. Doctor Terán, habla de evaluación. ¿Por dónde va a empezar evaluando? Bueno, hay un plan en la evaluación. Eso no depende de algo individual de quien habla. Pero ¿qué es lo que usted busca? Usted es el presidente. ¿Qué es el camino? ¿Cuál es el camino que usted se traza? Bueno, en la evaluación hay que generar la transparencia, la eficiencia y también la satisfacción ciudadana. Hay que medir en especial el efecto de satisfacción ciudadana de las sentencias, no de una, del conjunto. No hay satisfacción ciudadana en nada de lo que tiene que ver con la justicia, y eso creo que es evidente, porque dicen que estamos viviendo el estado de las decisiones judiciales, de los recursos de protección, de los amparos presentados. Ayer nomás se sancionó y se destituyó a la jueza Larissa Ibarra. Le pongo un ejemplo, la jueza multicompetente de San Borondón, por algunos hechos que se relacionaron con la política. ¿Usted sabe cuántos jueces existen en esa jurisdicción? Esa jueza representa a todo el conglomerado de la jurisdicción. O cuando un asambleísta ha sido censurado, se hace el efecto del reflejo hacia todo. Cuando un ministro de gobierno ha sido también censurado, se hace el efecto de todo. Por favor, no estigmaticemos, no por el ejemplo de uno lleguemos a la visión de todos. ¿Usted cree que estigmatizan a la justicia? Ayer escuchaba algo relevante de la Asociación Latinoamericana de Magistraturas. Se dice que ha habido un efecto y un fenómeno en toda Latinoamérica de la desacreditación de los poderes hacia las funciones judiciales. Es un evento que ese comentario generaba una invitación a meditar. ¿Cómo queremos solventar un Estado constitucional de derechos? La Constitución, emanada desde el pueblo, manda a que todos los ciudadanos tengan derechos, y esos derechos deben de ser protegidos y garantizados. Si no damos esa protección y esa garantía de derechos, ¿de qué justicia queremos hablar? ¿La justicia de intereses de unos o la justicia de intereses de otros? Cuando la justicia es del interés de todos. No porque a un ciudadano le guste o no una decisión, podemos hablar de acreditación o desacreditación. Pues en toda contienda jurídica hay adversarios. Y cuando hay esta situación, a unos les satisface y a otros no. Hay un ganador y un perdedor. Entonces no podemos medir la densidad de satisfacción por un consenso, sino podemos medir la satisfacción de esta densidad por un cumplimiento de la normativa, de los derechos y de la ley. Pero ¿usted cree que se está estigmatizando, se está generalizando a la función judicial? Yo digo, porque genera indignación nacional, y usted debe entender, cuando una persona como alias Junior, líder de los choneros, sale en libertad, entonces el presidente enfila contra la justicia, y luego nos enteramos que también el SNAI, ente del gobierno, ha dado más de 200 informes favorables que beneficiaron al recluso.
Hay entonces esa intensidad, hay una interacción de poderes. Esto implica, como usted ¿Interacción de poderes o interferencia de los poderes? Interacción de poderes. ¿Usted cree que no hay interferencia? Yo creo que no hay una interferencia de poderes. Cada poder tiene su propia competencia. Pues la función legislativa entrega leyes. Estas leyes tienen que ser actuadas. La función judicial aplica las leyes. El Poder Ejecutivo dota la infraestructura a través de esos informes. Sin esos informes, los jueces, ¿cómo podrían actuar? Pero bueno, eso es una cuestión jurisdiccional. Dentro de esa cuestión jurisdiccional, cada juez sabrá activar o operar la normativa como corresponda, acorde al debido proceso. Y si ese debido proceso ha fallado, hay los mecanismos de seguridad jurídica a través de la normativa por los que se activa el Consejo de la Judicatura. Nada se salta, todo depende de la función y competencia de un órgano en referencia a otro. ¿Sería acaso justo romper un estado de inocencia, romper una dignidad humana, saltándose todos los procedimientos sin que haya esa interacción de funciones? ¿Por qué dice eso? ¿Ha pasado eso? ¿Ha habido abuso en la administración, en la justicia, en el control a jueces, en el irrespeto a sentencias emitidas por jueces? Eso lo dice usted. No, le pregunto. Eso lo dice usted. No, le estoy preguntando. ¿Ha habido? Y le pongo el signo de interrogación al final. Me pregunta, ¿ha habido? Bueno, claro. Eso habría que evaluarlo y determinarlo. No puedo yo, en este momento, sin conocer un antecedente previo, dar una sentencia positiva o negativa. Pero lo que se espera de su administración es que se empiecen a corregir caminos de jueces que no imparten justicia en derecho. Así es. Que incumplen procedimientos. Así es, se espera de toda administración que los buenos funcionarios perduren y que los malos funcionarios sean aplicados los respectivos correctivos. Esto sucede en todas las funciones del Estado, no solamente en la administración de justicia. Lo que pasa es que en otras funciones del Estado hay directores, administradores, etcétera. Más en la función judicial existen jueces que administran justicia. Necesita la economía estable para proceder a hacer muchas cosas que le hacen falta, desde la logística de las instalaciones judiciales hasta la elección de los fiscales que faltan, por ejemplo. Se han elegido algunos fiscales, pero faltan como más de 400, si no me equivoco todavía. ¿Cómo va a ser? Jueces, fiscales, notarios, todo ello depende. Depende de la cédula presupuestaria, depende de la sensibilidad de todas las. ¿Usted ya vio las cuentas del Consejo de la Judicatura? Estamos en análisis de aquellas cuentas. ¿Por dónde empieza? Va a empezar por, digamos, hay instalaciones judiciales que no tienen ni agua. Entonces hay que hacer el análisis, que es lo prioritario. Recordemos que todo lo prioritario es necesario y emergente aquí y ahora, pero todo ello tiene que ir fluyendo. No hay tiempo en este momento para una curva de aprendizaje. Hay que generar, el equipo estará en estos momentos analizando, recibiré los informes pormenorizados de la profundidad de la situación de la función judicial. ¿Va a hacer un recorrido por las instalaciones judiciales para ver físicamente lo que pasa? Por supuesto, de ser necesario. Ahora, el tema de la elección de fiscales, por ejemplo. ¿Usted sabe cómo están los procesos de designación de nuevos fiscales? Ha sido una queja permanente de la fiscal Diana Salazar. Me faltan 500 y pico de fiscales. Se han elegido algunos, pero no en la medida que se necesita. Sí, es verdad, eso es lo que se ha dicho en medios de comunicación, pero entiéndame, apenas tengo menos de 8 horas en que estoy sentado, he recibido recién las prerrogativas, entonces en menos de 8 horas, ¿cómo le puedo responder esto? Dijo ayer usted que llegaba con una varita mágica. No tenemos la varita mágica. No tiene la varita mágica. No tenemos la varita mágica, pero tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la intención y hay todas esas almas de la función judicial dispuestas a impulsar este cambio. Suerte, doctor. Muchas gracias. Gracias. El doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, ha empezado su gestión y tiene claro que evaluar todo lo que tiene a su cargo. Vamos a una pausa y regresamos con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Seguimos en el tema judicial y ya nos acompaña el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Doctor Saquicela, gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar los primeros pasos que empieza a dar el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Y le pregunto a usted lo que le pregunté a él. Esa imagen de ayer,
en la posesión, de entrada los jueces en conjunto, de entrada usted junto con él para la posesión, dan una imagen de expectativa positiva de lo que puede pasar de aquí en más en la administración de justicia del país? Buenos días, Milton. Considero que existe expectativa en todo el país y particularmente en la función judicial. Y debo decirlo, una vez más, considero que hay aspectos históricos. Un pleno de la Corte Nacional de Justicia, ayer en la Asamblea Nacional, acompañando a nuestro excompañero y a hoy Wilman Terán, compañero magistrado, compañero judicial. Pero algo más, el Pleno de la Corte Nacional resolvió presentar la terna, sin perjuicio de que era mi atribución constitucionalmente, pero llegamos a una concertación. Eso lo decía, es un hito también. Es un hito histórico y lo más importante, créase, conversábamos ayer con la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces, decía, este es un hito histórico en la región. Por primera vez en el país, sobre todo, un magistrado presidiendo el Consejo de la Judicatura. Es decir, no un actor político, con respeto a los actores políticos, pero es un asunto judicial. Es un magistrado que preside el Consejo de la Judicatura. Ahora, hay un tema complicado con la función judicial, y usted lo sabe. El presidente Lasso en cadena nacional, y no es la primera vez que el presidente Lasso critica, cuestiona, pero ahora en cadena nacional fue muy fuerte con la actuación judicial en el caso de alias JR, por ejemplo. En ese caso particular, considero de que está errado el señor presidente de la República. Probablemente no tiene la información. Brevísimamente, hay un principio que saben los abogados del Ecuador. Sin acusación fiscal no hay juicio. Este ciudadano no tiene una acusación fiscal, no tiene ningún proceso penal en su contra, consecuentemente no hay razón para la privación de la libertad. Algo más, el SNAI, a usted escuchaba hace un momento decir, presentó un informe de 299 documentos favorables justamente en relación al privado de la libertad. Los jueces tienen dos opciones, conceder la libertad prevista en la ley o negarla. ¿Sobre la base de qué? Del informe del SNAI. Entonces yo creo que aquí no existe en verdad una razón para cuestionar. Sin embargo, permítame hacer un llamado público. Yo creo que la inseguridad en el Ecuador preocupa sobremanera a los ecuatorianos. Yo voy a proponer, y lo hago ahora públicamente, lo voy a hacer por escrito, una invitación al señor presidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente del Consejo de Judicatura, flamante el presidente doctor Wilman Terán, para hacer una mesa técnica y lejos, utilizo esta expresión coloquial, de dimes y diretes o de echarnos culpas a unos a otros, mostremos unidad del Estado para enfrentar la inseguridad que vive el Ecuador y qué es lo que preocupa y clama el país. Pero más allá de sentarse en una mesa, de exponer públicamente un mensaje de unidad y de diálogo, ¿qué buscarían? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Hay varios aspectos. Primero, y yo tuve la oportunidad de conversar con el señor director del SNAI. Si nosotros tenemos el ánimo de el presidente no debió haber sabido que el SNAI emitió estos informes que le favorecieron a Junior, porque si es que sabía, seguramente el presidente no salía en cadena nacional y seguramente echaba a los que tenía que echar. Probablemente tenga la certeza de que en este caso puntual, como ha habido irregularidades de jueces, también yo lo he manifestado y dicho que se juzgue el derecho. En este caso, yo creo que está errado, no tiene la información y yo le puedo demostrar con documentos lo que estoy expresando. Ahora bien, algunos aspectos que hacer. A mí me parece que en primer lugar, justamente el diálogo Consejo de Judicatura, presidente de la Corte y el SNAI. ¿Por qué? Porque hay varios componentes que se puede trabajar en derecho, coordinando interinstitucionalmente para evitar este tipo de problemas. Le pongo un ejemplo. El SNAI siempre tiene que dar informes que son el sustento de la resolución de los jueces para otorgar la prelibertad que está en la ley. Si es que hay una coordinación adecuada del derecho, sin interferencia, créase que ese solo aspecto nos va a contribuir. Y yo he hablado ya en algunas oportunidades, adicional a eso, aspectos concretos que tienen que ver con protocolos de actuación y con reformas normativas, porque si hay aspectos legales que pueden provocar problemas a la justicia. Este puede ser un tema de la mesa que usted propone, doctor. Otro tema para ir, digamos, bajando los ánimos primero, porque el enfrentamiento entre funciones del Estado también genera desconfianza y también genera esa inestabilidad en el país. Usted siempre, y el país me habrá escuchado, yo he defendido la independencia judicial, yo he defendido la institucionalidad y la democracia.
Ese es el resultado de una lucha de la Corte Nacional, que el doctor Wilman Terán, y con satisfacción lo digo, nuestro compañero preside la Judicatura. Siempre defiendo la institucionalidad. Hay que ser democráticos y de derecho. Yo creo que debe mantenerse y siempre fortalecerse la institucionalidad del Ecuador. Por eso le digo públicamente al señor presidente de la República, tenemos que conversar en aras de hacer acciones concretas, sobre todo en materia de seguridad, que no es la atribución de los jueces, pero que podemos contribuir. Yo creo que eso es fundamental. Eso hace bien al país. Y no tenemos que pensar en intereses personales. Nosotros somos funcionarios para el beneficio de los ecuatorianos. Usted quiere sentarse junto al presidente de la República y decir también, digámoslo en términos de la calle, le coge la caña al presidente a esa convocatoria del Gran Acuerdo Nacional, que no solo tiene que ver con la política, además. Nosotros no tenemos que ver en la política en estricto sentido, pero los aspectos que competen a la justicia, por supuesto. No, y yo en lo personal siempre estoy proponiendo, soy propositivo, participo en el COSEPE, en el Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores. Yo estoy sencillamente al margen de aspectos partidistas o políticos, pero cumpliendo como funcionario público que debemos ser responsables con el Ecuador. Es que no es de intereses personales, posiciones personales, enojos. Tenemos que conversar, dialogar y trabajar juntos como Estado por el país. Hoy la función judicial, justamente lo que usted decía, de esta muestra, una muestra de unidad, el Pleno de la Corte Nacional, el presidente del Consejo de Judicatura, el presidente de la Corte, a trabajar juntos por la justicia del Ecuador. Ahora que menciona el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, presidente, el COSEPE decidió no acatar la disposición de salida de libertad en primera instancia de alias Junior. Bueno, ¿qué? En el COSEPE está usted, el presidente, está la fiscal, está, me imagino que toda la entidad que tiene que ver con la seguridad, no sabían lo que estaba pasando. No se puede adoptar una decisión de no acatar resoluciones. Pero eso salieron a decir. Pues, Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad Pública, anunció lo que estaba pasando. Mire, las resoluciones y el tratamiento del COSEPE son reservadas y yo quiero ser respetuoso del derecho. Pero lo que sí le quiero decir es de que sin duda algunos aspectos se han tratado que preocupan por la inseguridad del Ecuador. Pero cualquier decisión que se adopte no puede ser otra sino en el marco del derecho. Eso sí le puedo decir y he de reiterar hasta el cansancio. Mi posición es de defensa del derecho y la institucionalidad. No puede ser de otra manera. Esto no es una virtud, pero cuando se rompe la institucionalidad de la democracia, parecería que es tan imperioso hablar de la defensa del derecho que podría ser una obviedad. Otra de las decisiones del COSEPE que la anunció el secretario de Seguridad fue que se haga pública una lista de 6 jueces que el presidente de Cadena Nacional dijo que estaban relacionados con la delincuencia, que no cumplían con el país, etcétera. ¿Usted estuvo ahí? Yo estuve allí. ¿Y estuvo de acuerdo en que pase eso? En lo siguiente, en derecho, yo creo que en efecto existen casos irregulares o cuando menos que tienen que ser investigados. Una vez más, en el marco de las normas jurídicas del derecho. De acuerdo, por pero supuesto. En que se exponga en cadena nacional. No, porque eso no es el derecho. El derecho y el presidente en el COSEPE, yo sé que el COSEPE es un ente reservado, dijo que lo iba a hacer público. Él ha manifestado... Porque una semana antes el presidente en un evento dijo, voy a hacer público en los siguientes días una lista. Comprendo. Una vez más digo, mi opinión es en derecho. Y hay dos aspectos en derecho. Uno, si es que hay presuntos delitos que investiga la Fiscalía. Y dos, si es que hay faltas administrativas en un debido proceso que investigue el Consejo de la Judicatura. Yo no voy a negar que hay muchos casos que preocupan al Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que debo decir? Individualicemos los casos de conductas de jueces que provocan problemas y que se investigue en derecho. Eso es lo que corresponde. ¿Se está estigmatizando, como piensa el doctor Terán, a la función judicial? Yo creo que hay una buena parte de ataques, de una campaña de desprestigio. A mí mismo se me hizo una campaña de desprestigio, hasta ahora mismo. ¿Por qué? Por haber defendido la institucionalidad. ¿Y sabe qué? No someternos a ningún poder político ni de ninguna índole, sino la línea del derecho. Sin embargo, yo no puedo dejar de decir que hay varios casos, usted decía hace un rato, y yo me enteré por los medios de comunicación, no es mi atribución, le han destituido a una jueza en Guayaquil, fue destituido hace pocos días el juez ciudadano Lindao. Mire,
más allá de entrar en el detalle que yo no conozco, pero lo que hay que decir es que hay varios casos que han provocado problemas en el país y entonces no vamos a decir que sencillamente no se investigue en el marco del derecho, pero de ahí a irrumpir en contra de los jueces, romper el principio de inocencia, etc., no, de ninguna manera. Por eso, más bien como Estado, vernos juntos en el respeto de la institucionalidad, trabajando por un problema grave, la inseguridad que viven los ecuatorianos. Entonces, para finalizar, doctor Saquicela, pese a estas dos cosas puntuales que a usted no le gustaron y lo está exponiendo públicamente por parte del Ejecutivo, ¿está dispuesto a sentarse a conversar con el presidente? Y no es que no me gustaron, sino que me actúo en derecho. Pero bueno, entiendo la expresión que usted usa en este diálogo. ¿Pero le gustaron o no? No es en derecho, más allá de gustos o de disgustos. ¿Le molestaron entonces? No, porque yo creo que tenemos que dialogar y trabajar. Lo que debo expresar es que cuando es en derecho lo es y cuando no lo es hay que decirlo. Y lo digo como corresponde, con altura y de forma democrática. Más allá de esto, ciertamente, reitero, yo creo que debemos hacer una suerte de mesa de trabajo, los distintos poderes del Estado, conversar, trabajar articuladamente, porque eso aquí beneficia al Ecuador. Yo no creo que al Ecuador le beneficie ni le guste romper la democracia y la institucionalidad, ni le guste dimes y diretes de sus autoridades. Las autoridades estamos para servir al país, siempre en el marco de la democracia y del derecho. Eso hace bien a los ciudadanos. Gracias, doctor Saquicela. Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, importante convocatoria que acaba de hacer para que se trabaje en beneficio de la seguridad del país y, claro, obviamente de la administración de justicia. Aquí terminamos, amigos, son las 7:58, nos volvemos a ver el miércoles en este espacio. Hay noticieros todos los días de feriado, ¿no? Sábado, mediodía, noche, domingo, mediodía, noche, lunes de la noche, martes de mañana, mediodía y noche. Así que en el feriado estarán bien informados. Vienen las noticias locales.